Entonces, visualmente, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos un universo. ¿Se acuerdan lo que era el universo? El universo consistía en el total de los individuos o elementos que contenían una o más características que yo deseo estudiar como investigador. ¿Ok? Entonces, el universo es la totalidad de esos individuos que son de interés para un estudio. Sin embargo, por diversas razones que vamos a ver un poquito más adelante, como dentro de 3 minutos, porque en esta misma lámina vamos a ver las razones por las cuales muchas veces no podemos considerar a todo el universo de individuos y tenemos que conformarnos con una parte de él. Eso es lo que está aquí, como una muestra. Bien, entonces ese proceso en el cual yo selecciono a los individuos de un universo para conformar una muestra es lo que se llama muestreo. Bien, entonces, ¿cuándo se va a utilizar el muestreo? Cuando, repito, yo no puedo tomar en consideración, por diversas razones, a el total de los individuos que están cumpliendo con ciertas características de mi interés para estudiar. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles serían esas razones por las cuales nosotros consideramos tener que trabajar con una muestra y no con todo el universo? Son variadas. La primera era la naturaleza destructiva de ciertas pruebas. Aquí estoy repitiendo lo mismo que vimos en Estadística 1, porque es exactamente igual. Entonces, ¿qué significaba esto que está aquí? Por eso les coloqué aquí lo del carro. Si yo agarro y soy productor de un vehículo y quiero venderlo a la población y demás, y quiero resaltarle las características más llamativas de ese vehículo, y una de esas características es la resistencia a los choques, entonces yo, para no cometer una falsedad diciendo que el carro resiste mucho a los choques cuando en realidad no lo resiste, yo debo hacer pruebas con los vehículos. Necesariamente tengo que chocarlos para ver el nivel de resistencia que tiene. Pero por supuesto, si yo planeo construir o fabricar 1000 unidades de ese tipo de vehículo, yo no puedo chocar a las 1000 unidades, porque si no, no tengo nada para vender. Entonces, ¿qué agarro? Agarro 4 o 5 carros y listo. Con eso debe ser suficiente para probar la resistencia a los choques. Eso es lo que se llama la naturaleza destructiva de ciertas pruebas. Es igual que si ustedes agarraran y quisieran vender una torta en el supermercado. Entonces, bueno, yo voy a probar el pedacito de torta que está en la parte derecha para ver el sabor. Pero ahora voy a probar de la parte de izquierda para ver el sabor. Pero bueno, vamos a ver si en el medio el sabor cambia. Entonces, si me como la torta, no me queda nada para vender. Esas son la naturaleza destructiva de ciertas pruebas. Entonces, eso hace que en lugar de considerar a todos los elementos del universo, en este caso para chocarlo, a todos los carros que voy a producir para chocarlo, voy a tomar únicamente a una parte de ellos para chocarlo y ver la resistencia a los choques. Con los que no vayan a entrar en esta muestra son los que voy a vender al público. ¿Alguna pregunta? ¿Entienden? No, está claro entonces. Ok. ¿Cuál pudiera ser otra de las razones por las cuales consideramos el muestreo a una muestra y no al universo? La imposibilidad física de revisar a todos los integrantes del universo. Imagínense que ustedes agarraran y quisieran montar una fábrica de pantalones, ¿ok? Y entonces quieren medir la talla de todo y cada uno de los venezolanos que están en Venezuela. Supongamos que queden, no sé, 20 millones de venezolanos. Revisar a cada uno de esos 20 millones, obviamente, no tiene ningún tipo de sentido práctico. Entonces, la imposibilidad física de revisar a todos esos integrantes del universo puede ser una de las razones por las cuales, en lugar de considerar a todo el conjunto de individuos, tome en consideración solamente a una parte de los mismos. ¿Bien? ¿Queda clara la idea también allí? Ok.
Una tercera razón, el costo. ¿Por qué? Imaginemos, disculpen, que yo quisiera agarrar y hacer un estudio de un análisis de mercado, una investigación de mercado porque quiero vender un producto. Entonces, si yo quisiera agarrar y entrevistar a todos los individuos del universo, eso me va a resultar caro. ¿Por qué? Bueno, yo debo de pagarle encuestadores, debo de darles material POP a esos encuestadores, debo de pagar los viáticos de los encuestadores, entre otras cosas. Entonces, mientras mayor sea la cantidad de personas que tenemos que seleccionar para la muestra, obviamente se me va a incrementar mucho más el costo de poder hacer ese estudio. Esa es la tercera razón por la cual, en lugar de tomar en cuenta a todos los individuos del universo, tomamos en consideración a una parte del mismo. ¿Ok? Y por último, muchas veces el tiempo. Supongamos que yo quisiera encuestar a todos los venezolanos que tienen la posibilidad de votar ahorita en julio. ¿Ok? Y vamos a suponer que sean 18 millones. ¿En qué momento puedo yo, de aquí a julio, encuestar a 18 millones de personas? Obviamente, pasa este año y el año siguiente y no termino de encuestar a la gente. ¿Por qué? Bueno, porque es mucha y el tiempo, obviamente, es muy grande para poder tomar en consideración a todo ese volumen de personas. Esa es la cuarta razón por la cual nosotros, en lugar de considerar a estudiar a todo un universo de individuos, tomamos en cuenta a una muestra. ¿Alguna pregunta con respecto a este tópico? ¿Quedó claro? ¿Vamos bien? Vamos bien. Ok, entonces, ahora viene un concepto importante. Ese concepto es el error muestral. ¿Qué cosa es el error muestral? El error muestral no es más que la diferencia entre el parámetro poblacional y el estadígrafo que corresponde a la muestra. Eso es lo que se define como el error muestral. Diferencia entre el parámetro y el estadígrafo. Entonces, vamos a recordar un poquito qué era el parámetro. El parámetro era el nombre que yo le daba a aquellas características que correspondían a poblaciones. La media poblacional, mu, ese es un parámetro. La desviación poblacional, sigma, ese es un parámetro. El estadígrafo era la palabra que yo utilizaba para denotar a las características que correspondían a muestras. Entonces, X barra es un estadígrafo, que era la media de la muestra. S es un estadígrafo que correspondía a la desviación típica de una muestra. Entonces, la diferencia entre mu con X barra, eso se llama error muestral, por ejemplo. ¿Queda claro la idea? ¿Sí? Entonces, mientras más próximo esté el valor del estadígrafo con respecto al valor de la población, el valor poblacional que esté midiendo, obviamente ese error va a ser más pequeño. Mientras mayor sea la diferencia entre el valor del parámetro y el estadígrafo, obviamente entonces el error muestral va a ser mayor. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿Ninguna? No, ninguna. Ok, seguimos entonces. Vamos a ver algunos ejemplos de aplicación de lo que pudiera ser el muestreo para que ustedes vean que esto se aplica en muchísimos contextos. Por ejemplo, en el control de calidad del alambre del acero fundido, ¿ok? Es un proceso industrial de fabricación. Entonces allí
el muestreo en qué va a consistir, en tomar 5 trozos pequeños cada 3 horas. Entonces, cada 3 horas toman 5 trozos pequeños y van a ver si ese alambre que se está produciendo tiene impureza, no tiene impureza, que el grado de la misma, si hay que rechazar ese lote o si por el contrario se acepta. Eso que está allí sería un ejemplo de la aplicación del muestreo. El potencial de venta de un nuevo jabón desde el punto de vista comercial. Entonces, ¿cuáles son las preferencias por detergente? Aquí vemos que este es un gráfico de barra y están indicados cuáles son las diversas marcas y la preferencia que tenía la persona. Entonces aquí, encuesta realizada sobre una muestra de 100 individuos. Entonces, aquí, ¿hay algún error que ustedes puedan ver en este gráfico? Vamos a ver si se acuerdan de eso. ¿Ven algún posible error? Solo viendo ese gráfico. Si yo le preguntara, no sé, a ver, Rodney, ¿cuánta gente le gusta el Ariel? ¿Qué número dirías? 25. Pero puede haber sido 24. Y de repente Sara dice, no, es 23. ¿Por qué? ¿Dónde está el error? Que no esté indicado en los techos de los rectángulos el valor específico. Entonces, fíjense que cuando son gráficas en 3D, son muy llamativas, pero dificultan un poco por la perspectiva cuál es el valor con respecto a lo que sería la escala. Si esto estuviera en 2D, de repente un poquito más preciso función del ojo por ciento de ojo, ¿ok? Para indicar un valor. Entonces aquí se cometió esa imprecisión. Acuérdense que cuando hacemos una gráfica, la idea es darle al lector la mayor información posible. Entonces aquí, por ejemplo, el de esta marca Sapolio, aquí pudo haber sido 3 o pudo haber sido 2, no sé. ¿Por qué? Bueno, porque la escala va de 0 a 5, entonces esto, bueno, en teoría está un poquito más arriba de la mitad, puede ser un 3, pero también puede ser un 4. Entonces, esas imprecisiones, acuérdense, no deben de ocurrir, ¿ok? ¿Vamos bien? ¿Sí? También en las gráficas he visto que en la parte de arriba de la barra, por ejemplo, aparece la cantidad exacta. Por ejemplo, pudiera aparecer el 24. Exacto. Ahí sí sería una gráfica, obviamente, mejor elaborada. Porque la idea es hacerle más fácil la vida a la persona que lo está leyendo. No al que lo hizo. El que lo hizo sabe cuál es el número. Pero al que no hizo la gráfica, simplemente no sabe cuáles son los datos. Entonces, aquí colocarle los valores hubiese sido recomendable. De tal forma que el lector pueda tener acceso a la información de manera pertinente, pues no tiene que estar inventando el número. ¿Vale? ¿Está claro? Sí. Ok. Entonces, pedazo de pizza para probar. Entonces, cuando se entrega un pequeño trozo del cliente del supermercado, esta es la acción. Seguramente ustedes han ido al supermercado y hasta una persona, tome, pruebe esta galleta o tome, pruebe este pedazo de queso. Solo probándolo, la persona ya se hace una idea en cuanto al sabor de todo el producto. Obviamente, si el producto está distribuido de manera homogénea. ¿Ok? Entonces, este es un ejemplo de la aplicación del muestreo. A ti no te van a dar toda la pizza, te dan un pedacito para que tú la pruebes. Ah, bueno, sí, me gusta el sabor. Se supone que el sabor está repartido de manera homogénea en todo el producto. ¿Ok? El examen de sangre para pacientes anémicos. Una toma de una muestra de 5 cc de sangre para analizarlo. ¿Por qué se toma una muestra? Oye, pues no te van a vaciar todo lo que tú tengas corriendo por las venas para ver si eres anémico o no. Toman en cuenta un pedacito, un poquito nada más. Es un ejemplo de la aplicación del muestreo. ¿Se entiende hasta aquí? El patrón migratorio de la foca.
Entonces, ¿qué hacen allí? Bueno, ven el registro de 50 focas en 3 años. No van a tomar en cuenta las miles de focas que pueden ser. ¿Por qué? Por lo que acabamos de ver. Puede ser muy costoso, puede llevar muchísimo tiempo, ¿ok? Entonces aquí, esto es una forma de ver cómo el muestreo nos sirve para luego hacer alguna extrapolación con respecto a esa población, a ese universo al cual no tenemos el acceso total. Bien, ¿dudas hasta acá? Profe, entonces con el muestreo se tiene, por ejemplo, si se llega a un resultado, se tendría una aproximación, no sería exacto porque no nos conocemos todo el universo en sí. Es correcto, por eso es que nosotros cuando trabajamos con muestras tenemos que asegurarnos que ese proceso de selección sea apropiado, porque si tú tomas una muestra mala, obviamente el resultado al cual vas a llegar, a la conclusión a la cual vas a llegar, no te va a servir para nada. Por eso es que el muestreo es importantísimo, porque tú no conoces los valores poblacionales, ¿ok? No los conoces. Entonces, ¿qué vas a hacer tú? Bueno, tú vas a tomar una muestra con la esperanza de que los valores que arrojen esa muestra te sirvan a ti para hacer una estimación con respecto a esos valores poblacionales que son desconocidos. ¿Sí? Sí. Ok, entonces, la pregunta aquí, ¿sirve cualquier muestra? No, cualquier muestra no va a servir. ¿Por qué? Porque la muestra que tú tomas debe de ser representativa. ¿Qué significa que sea representativa? Que debe tener las mismas características que están presentes en el universo y en la misma proporción que se encuentran en ese universo. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Tenemos un universo conformado por 60 alumnas y 40 alumnos, hay 100 individuos en total, y se quiere conformar una muestra de 10 individuos. Entonces, yo puedo tomar una muestra en la cual esté conformado, por ejemplo, aquí tenemos un niño, 2 niños, 3, 4 y 5. 5 niños y 5 niñas. ¿Es una muestra? Sí. Pero es representativa, en realidad no. ¿Por qué? Porque en el universo está conformado por más niñas que niños. Aquí yo estoy tomando en cuenta mitad y mitad. Como si la proporción de niños y niñas en ese universo fueran 50%, lo cual es falso. ¿La proporción cuál es? Que hay 6 alumnas y 4 alumnos por cada 10 individuos. ¿Se ve la idea? ¿Está claro lo que estoy diciendo? Lo de la representatividad. Yo pude haber colocado una muestra que tuviera a 9 niños y una niña. ¿Es una muestra? Sí. ¿Es representativa? No. ¿Por qué? Porque no mantiene la misma proporción en cuanto a la característica que yo estoy midiendo, que en este caso sería el sexo, masculino y femenino. Entonces, ¿cuál sería la muestra representativa? Aquella que está conformada por 6 alumnas y 4 alumnos. ¿Dudas hasta aquí? Quedó claro, profe. ¿Sí quedó claro? Ok. Ojo con esto. Tampoco es que a la hora de hacer un trabajo, un estudio, llegar a tener una representatividad perfecta no siempre es posible. Ojo, ¿ok? No siempre es posible. La idea es tratar de aproximarnos lo mejor que se pueda. Estoy hablando ahora desde el punto de vista de la realidad, de aquella persona que sale a la calle a tratar de encuestar a la gente y demás. Oye, tener una proporción perfecta, repito, muchas veces, muchísimas veces, no se puede. Esto es teórico. Pero la idea entonces es que la muestra que uno trabaje sea lo más representativa posible. Supongamos que a mí me dicen, bueno, entre una muestra de 9 niños y una niña y una muestra donde hay 5 niños y 5 niñas, ¿cuál sería más representativa?
de acuerdo a lo que estoy diciendo, ¿cuál se acercaría más a esa representatividad? ¿La de 9 niños con una niña o la de 5 niños y 5 niñas? 5 niños y 5 niñas, ¿no? Esa sería la más cercana, no es la perfecta, porque para que sea perfectamente representativa tendría que ser 6 alumnas y 4 alumnos, pero tomar en cuenta una de 5 y 5 es más representativa o tiene menos error que la de tomar 9 niños y una sola niña. ¿Está claro entonces esta parte? Sí. Ok, entonces seguimos. El tamaño muestral y la representatividad son cosas separadas. Fíjense que está subrayado y en negrita, que una muestra grande no garantiza que vaya a ser representativa. ¿Por qué? Porque si yo desde un principio que estoy conformando esa muestra estoy cometiendo un error y lo repito y lo repito y lo repito, por muy grande que sea la muestra, el error va a estar presente. Entonces esa muestra va a estar sesgada. Entonces aquí le voy a colocar el mismo ejemplo con el que expliqué esto el trimestre pasado, el mismito. Lo de las elecciones presidenciales en Estados Unidos en 1936. Había 2 grupos de encuestadores, ¿ok? George Gallup, que estaba empezando en aquel momento, y esta es una revista. La gente de la revista, en el año 1936, envió 10 millones de papeletas, ¿ok? O sea, le llegó a 10 millones de personas, haciéndole consulta en cuanto a quién iba a votar por las elecciones presidenciales en el año 1936. De las 10 millones de papeletas que enviaron, tuvieron de respuesta 2,3 millones. Eso, al día de hoy, es una brutalidad de información. O sea, es bárbaro la cantidad de respuestas que haber obtenido. 2,3 millones de 10. Que ustedes dirán, bueno, pero no llegó ni siquiera a la mitad, ni a un cuarto de las personas que enviaron. Sí, pero 2,3 millones es muchísima gente, muchísima. Fíjense que George Gallup consultó a 50,000 personas, que todavía para el día de hoy 50,000 es muchísima gente. Si ustedes tienen oportunidad de ver en algún periódico digital, porque yo no sé si ya lo están sacando impreso allá en Venezuela, vean encuestas, sondeos de opinión, vean allí a cuántas personas entrevistan, 1,200, 1,300, pero 50,000, no, eso es muchísima gente. Bien, entonces, ¿qué va a pasar? Fíjense que en aquel momento, cuando se llevaron a cabo esas elecciones, George Gallup, con sus 50,000 respuestas, o sea, que estaba manejando, versus las 2,3 millones que tenía la otra encuestadora, quien acertó fue este. A pesar de lo chiquitica que era el tamaño de esta muestra con respecto a esta que está aquí. Acertó al ganador y el porcentaje con el cual ganó, de paso. Esta no. ¿Por qué no? ¿Dónde está allí el error? El error es que esta muestra no fue nada representativa. ¿Por qué? Porque en el año 1936, ¿quiénes tenían teléfono? ¿Quiénes tenían carro? Aquellas personas que estaban muy bien acomodadas. Dicho en criollo, si estuviéramos en Venezuela, diríamos los enchufados. ¿Ok? Entonces, obviamente, aquí estaba cometiendo un error la encuestadora. ¿Por qué? Porque no le estaba preguntando a la base, que son la gran mayoría y son los que iban a definir las elecciones. ¿Ok? Entonces, George Gallup, por su parte, hizo una encuesta que era mucho más representativa con respecto al universo de votantes que tenía Estados Unidos en 1936. ¿Ok? Entonces, no por muy grande que sea una muestra, va a implicarme representatividad. Esa es la moraleja. ¿Preguntas hasta acá?
¿Vamos bien? No, sí. Vamos bien, sí. Ok. Entonces, ¿cuáles son los tipos de muestreo? Básicamente tenemos dos grandes bloques. Tenemos el muestreo no probabilístico y el muestreo que sí es probabilístico. Dentro de cada uno de esos dos grandes bloques hay divisiones, ¿ok? Entonces, el muestreo no aleatorio o no probabilístico es la misma cosa. Es aquel en el cual los individuos son seleccionados para informar mi muestra, pero sin procesos de probabilidad conocidos, ¿ok? Por eso está subrayado aquí en negro. No intervienen procesos probabilísticos a la hora de seleccionar a los elementos que van a integrar a la muestra. Básicamente son hechos con un criterio personal. Mientras que ese tipo de muestreo nosotros no lo vamos a considerar, ¿ok? Dentro de lo que resta de estadística 2 y demás, no lo vamos a considerar. Existe, vamos a ver cuáles son algunos de los tipos de los muestreos no aleatorios, pero para lo que nos interesa, que son las inferencias y demás, pues no es apropiado. El apropiado sería el muestreo que es aleatorio o de probabilidad, en la cual allí los elementos que van a ser seleccionados para la muestra sí son elegidos mediante procesos que son probabilísticos, ¿ok? Entonces, dentro del muestreo aleatorio de probabilidad hay varios, ¿ok? Tenemos el muestreo sistemático, el muestreo estratificado por conglomerado, el aleatorio simple, son varios. Bien, hasta aquí, ¿estamos claros? Entonces, vamos a ver qué es el muestreo, los tipos de muestreo no aleatorio. Vamos a ver cómo se define el muestreo por cuota, cómo se define el muestreo de juicio, y luego vamos a hacer lo mismo por esta parte. ¿Bien? Por eso es un poquito fastidioso, porque es muy teórico esta parte que está aquí. Entonces, ¿cuáles las diferencias que vamos a tener entre los tipos de muestreo probabilístico y no probabilístico? Entonces, en los no probabilísticos, cada unidad o cada elemento no tiene igual probabilidad de participar en una muestra, ¿ok? Mientras que en el probabilístico sí. De hecho, estoy utilizando procedimientos de probabilidad conocidos. Por eso es que yo puedo decir o determinar que todas las unidades tienen la misma probabilidad de participar dentro de la muestra. En el caso de los no probabilísticos, yo no puedo calcular el error muestral. En los probabilísticos sí se puede. ¿Ok? Sí se puede calcular ese error muestral. En el caso de los no probabilísticos, hay un alto riesgo de invalidez. ¿Por qué? Bueno, porque es sesgado. Depende muchas veces de un criterio personal. Mientras que en los probabilísticos no pasa eso. ¿Ok? Entonces, los elementos, la selección de cada elemento o de cada unidad, objeto de estudio, es independiente de las demás. Entonces, esas son las razones por las cuales nosotros vamos a focalizar la atención dentro de los muestreos que son probabilísticos. Cuando ustedes vean metodología de la investigación, cuando les toque hacer algún trabajo, seguramente de campo, tienden las personas a utilizar muestreos probabilísticos. Si se va a un focus group y cosas de esas, son ya muestreos no probabilísticos. Son válidos, ok, hay gente que lo utiliza, pero para los efectos de nosotros, que queremos darle un poquito más de rigurosidad al asunto y tener un respaldo matemático, pues utilizamos el muestreo aleatorio o de probabilidad. Bien. Hasta ahora, ¿estoy hablando en chino o estamos entendiendo esto? Por mi parte estoy entendiendo. Ok. Si los demás están calladitos, me imagino que también, ¿ok? Entonces, vamos con el muestreo no aleatorio. El primer muestreo, que sería el muestreo sin normas o accidental.
Seguramente más de una vez en algún momento han visto en algún centro comercial que paran a alguien, mire, por favor, para hacer una encuesta a la entrada. Usualmente en Sabana Grande antes lo hacían, antes que se pusiera peligroso. Puede ser la entrada a un centro comercial, la entrada a un hospital, de cualquier lado. Entonces, este muestreo sin norma o accidental es aquel en el cual los individuos se han seleccionado de manera circunstancial, de manera errática. Da la casualidad que ese día yo estaba pasando justo por esa esquina. Cualquier otro día o en cualquier otro momento del día yo no paso por esa esquina, entonces no tengo la posibilidad de ser parte integrante de la muestra. Ese es el llamado muestreo sin norma o accidental. Bien. El otro tipo de muestreo no aleatorio es el que se llama por cuotas. En este caso, yo tengo que generar una serie de características de tal forma que los individuos del universo que yo vaya a seleccionar traten de ser los más representativos, pero entre comillas, ¿ok? Supongamos que yo agarro y quiero montar una zapatería en Baruta o en La Guaira. Quiero montar una zapatería, ¿verdad? Donde básicamente tengo zapatos de venta para mujeres, que son las que más compran esas cosas. Entonces, yo ahí le puedo decir a las personas, a los encuestadores, bueno, mira, yo necesito saber más o menos cuál es el modelo de zapato, cuál es la tendencia, qué le gusta a la gente. Entonces, yo debo de especificarle al encuestador cuáles son las características que deben de tener esos individuos que yo asumo son los más representativos para la investigación que yo quiero llevar a cabo. Entonces, puedo decirle, bueno, son personas de 25 a 40 años, del sexo femenino y que estén residentes, obviamente, en la zona donde yo voy a montar la zapatería. ¿Ok? Entonces, allí, ¿por qué es importante, por ejemplo, decir la edad de 25 a 40 años? Bueno, porque una niña de 13 años probablemente no tiene el dinero, no lo trabaja para poder ir a comprarse los zapatos. Así como una ancianita de más de 70 años, por ejemplo, no va a estar comprando zapatos de tacón esos largos por lo incómodo. Entonces, o quizás ya pasó su tiempo, ya no le gusta mucho la fiesta, la salida, y se conforma con una sandalia. Como a mí me interesa es ver la intención de compra de las mujeres, entonces tengo que más o menos afinar la mira. Bueno, tengo que preguntarle primero a mujeres que trabajan, mujeres que no sean muy jóvenes, porque seguramente no están trabajando, pero tampoco muy mayores, que quizás prestan menos atención a ese tipo de accesorios. Entonces, una vez que yo agarro y defino cuáles son las características de ese target objetivo, pues entonces yo le digo al encuestador, mira, necesito que tú encuestes a 20 individuos, a 40, 50, dependiendo de qué. Bueno, del dinero que yo tenga para pagarle al encuestador o a los encuestadores. Mientras más personas, pues tengo que quiero yo que entreviste, tengo que pagarle a más encuestadores. Tengo que pagar más por material de lápiz, de papelería, etc. Hasta ahora, ¿se está entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Sí? Sí. Ok. Entonces aquí, en este caso, el encuestador se va a ir con esta idea. Bueno, tengo que buscar personas de 25 a 40 años, que sean mujeres, que estén residentes en el lugar, y mi cuota va a ser de 20. Entonces, ese encuestador se va para una esquina y va a empezar a ver las características de los individuos que están pasando en ese momento. Entonces, las primeras 20 que cumplan con esas características y que, por supuesto, le respondan, con eso es que voy a cubrir yo mi cuota y voy a sacar la información para ver cuáles son los modelos de zapatos, a cuánto está dispuesto a pagar la persona, etc. Es lo que me va a servir a mí de insumo a la hora de hacer mis promociones, a la hora de abrir la tienda. Pero fíjense que
Una vez que yo agarro y defino cuáles son esas características relevantes para determinar cuáles pudieran ser esos individuos más representativos, básicamente vuelvo a caer aquí. ¿Por qué? Bueno, porque me paro en una esquina simplemente a esperar a ver qué persona pasaba. Entonces quizás Sara ese día, que normalmente va por esa esquina, ese día pasó por la esquina de enfrente. Entonces no pudo participar en lo que sería la muestra. ¿Sí está claro? ¿Se entendió? Lo que sería el muestreo por cuotas y el sin norma. Okay. Sí, profe. Ok. Entonces, el muestreo por juicio. Entonces, en un muestreo por juicio, ¿qué va a pasar acá? Yo tengo un universo que está conformado por el total de individuos de interés para un determinado estudio. El investigador es el que mira y selecciona. Yo quiero a Pedro, yo quiero a María, quiero a José Luis, necesito en la muestra a Sandra, etc. Es un muestreo discrecional o por juicio. ¿Por qué? Porque el investigador, de acuerdo a su criterio, de acuerdo a su conocimiento, de acuerdo a su experiencia, es el que va a seleccionar a los individuos que considere como representativos para su muestra. Así de simple. ¿Dudas? ¿Ninguna? No, ninguna. Por último, tendríamos el muestreo de bola de nieve. Ustedes no sé si se han fijado en esos dibujos animados que veían cuando niños, que una persona agarraba, estaba en una montaña nevada, agarraba una pelotica ahí de nieve chiquitica, la soltaba. ¿Qué iba pasando con esa pelotica? A medida que iba bajando. Se iba volviendo más grande. Iba siendo más grande, más grande, más grande y más grande. Al final abajo era casi que una luz. Bueno, en eso consiste este tipo de muestreo de bola de nieve. ¿Qué va a pasar con esto? No sé si ustedes llegaron a conocer al profesor Oscar Blanco. Él era profesor de lenguaje. Lo que pasa es que hace varios años que se fue a Chile a sacar un doctorado, no sé si ha vuelto. Él estuvo haciendo un estudio en cuanto a lo que eran las tribus urbanas. Entonces, para ver cuál era su modismo en cuanto a su comunicación y demás. Bueno, era profesor de lenguaje. Entonces, un día él quería entrevistar a los que practican esto, los skaters, creo, los que están como en las patinetas, en esas rampas. No sé si se han fijado en algún momento en ese tipo de cosas. Bueno. Sí, sí. Ok, entonces, ¿él qué hizo? Él conocía a una persona. Y esa persona lo relacionaba con dos más que practicaban eso mismo. Y cada uno de esos dos lo relacionó con más amigos o más conocidos que practicaban eso. Bueno, ese fue el muestreo de bola de nieve. Él empezaba con una persona, así como está aquí. Esa persona la refería con otra. Y esa posiblemente paraba. Pero conseguía otra que la refería con dos. Y cada una de estas la refería con otras más. Así iba poco a poco creciendo hasta lograr conseguir la muestra o el tamaño de muestra que le interesaba. Eso es lo que se llama un muestreo de bola de nieve.